tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa más de Culturalia, Tierra de Cultura. El agradecimiento, por supuesto, a toda la gente de la región que nos permite sumarnos y ser también aquellos generadores de la cultura, poder darle la voz y la imagen. Con una producción general de Alejandro Bernal, claro, está también mi coequiper, la co-conducción de Culturalia. Y vamos en búsqueda de Marcelo Daniel Arvillaga. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo? Claro, Gabriel, Culturalia, Tierra de Cultura, este encuentro absolutamente maravilloso que tenemos todas las semanas, por esta frecuencia 7 de Somos Río Cuarto, muy contentos del acompañamiento que ustedes nos hacen habitualmente. Si nos quieren seguir en las redes sociales, Culturalia, Tierra de Cultura, radio y televisión en Facebook. Y en Instagram, Culturalia_oficial. Todos los domingos a las 9:30 estamos en AM 1010 Radio Río Cuarto y en 106.9 FM con nuestra versión radial. Un viaje por la gente, por la cultura, por los que hacen arte, por los que educan y por los que aprenden. Por el maravilloso universo de la cultura, del arte, del aprendizaje. Eso es nuestro programa y los invitamos a otra edición de Culturalia, Tierra de Cultura. Un momento especial en Culturalia, Tierra de Cultura, la posibilidad de hablar de nuestra historia. Claro, estamos en la semana de mayo, fundamental para todo lo que es la República Argentina. Estamos hablando del primer gobierno patrio, 1810. ¿Qué pasaba un 25 de mayo de 1810 por esta Villa de la Concepción de Río Cuarto? Cuando hablamos de la Villa de la Concepción de Río Cuarto, estamos hablando de muchas leguas y además cuántos habitantes eran, qué características tenían. Ella es doctora y profesora en Historia, María Rosa Carbonari, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Generosamente nos presta sus ideas y nos comenta qué pasaba un 25 de mayo de 1810 en Río Cuarto. Bueno, qué placer que nos damos en nuestro programa de tener no solamente una profesora de historia, sino una doctora en historia, muy reconocida, por supuesto, cuando demos su nombre. María Rosa Carbonari es la doctora en historia, además una buceadora un poquito de nuestra historia tan cercana a Río Cuarto. Y claro, muchos vamos a conmemorar en medio de esta pandemia, que también va a pasar a la historia, no me cabe en duda, ¿no? Lo van a estudiar años, como que es lo que estuvimos viviendo en este único histórico momento que está viviendo el mundo, pero en aquel momento, en la Argentina, en 1810, hablamos todo de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasaba en la Revolución de Mayo en 1810 en Río Cuarto? Hay una recopilación, hay historia, hay gente que realmente es profesional en el tema y por eso le hemos convocado. Profesora, no sé si decirle profesora o doctora, en las dos cosas es correcta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profesora? Gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias por lo de profesora, sí, me siento más cómoda a veces con... Bueno, muchas gracias por la presentación, Gabriel. Digamos que cuando uno entra en este proceso histórico, como todos hemos estudiado y hablamos de la Revolución de Mayo, lo primero que se nos viene es la cabeza, o lo que primero que estudiamos, es el Cabildo y el Cabildo de Buenos Aires. Y por ahí nos olvidamos que en el interior existieron muchos cabildos. Está el Cabildo de Córdoba, el Cabildo de Salta, como para nombrar los más importantes, ¿no? Y en la Constitución de Villa, me gusta resaltar esto, porque a veces no se habla de las cuestiones urbanas, que son las villas, que también formaron parte del Estado colonial. ¿Por qué digo esto? Porque los centros urbanos, como Villa, tenían también autonomía en su jurisdicción y por eso también tenían cabildo propio. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, esto es el contexto para tratar de responderte a tu pregunta. ¿Qué pasó en Río Cuarto aquel 25 de mayo? Nos remitimos a las actas del Cabildo de la Villa Concepción. O sea, esas actas eran redactadas por los vecindarios de la villa, lo que entendemos hoy. El vecino era español, letrado,
y que tenía vínculo con el Estado borbónico. Entonces era lo que constituía la élite de la villa en ese periodo. Entonces todo lo que ellos hacían lo registraban en las actas. Por suerte nosotros mantenemos una copia de esas actas, porque los originales se nos han perdido, y tenemos precisamente en ese día qué pasaba en la Villa de la Concepción. Y te la voy a leer para que... Sí. En esta Villa de la Concepción, en 25 días del mes de mayo de 1810, los señores del ilustre Cabildo de Justicia, a saber, don Manuel Ordóñez, Alejandro Ordóñez, regidor del Cano, bueno, ahí es la presentación de todos, ¿no? Hallándonos en el oficio de nuestro ayuntamiento a efecto de tratar lo conveniente a beneficio de esta villa, habiéndose tratado y confeccionado sobre si había algún asunto urgente que acordar, no habiendo en la actualidad de qué tratar, cerramos y firmamos esta acordada para su constancia. Es decir, que no trataron el tema de la revolución. Obviamente. Lo primero que nos lleva a pensar en la temporalidad de las distancias, ¿no? O sea, no se llegaba al lugar, evidentemente, y el correo postal demoraba en ir de un lugar a otro. Recién, para el 30 de mayo, recién vamos a tener alguna información que llegaba a Córdoba, de Córdoba. Recordemos que era una villa dependiente de la ciudad de Córdoba. Entonces se llega la información por Córdoba. A la vez nosotros tenemos que tener conocimiento de que Córdoba era uno de los lugares que más se resistía, ¿sí? Entonces, y la Villa de la Concepción, dependiente de Córdoba, obviamente se acordó con lo que definía Córdoba. Frente a los sucesos posteriores, acá nos avanzamos un poquito más en el tiempo, que la represión que hubo en Córdoba y llevó a que la villa después aceptase las condiciones de incorporarse. Ya estamos en agosto, ¿no es cierto? O sea, es decir que es un proceso. Está bien, profesor, a ver, llevémonos un poquito. Estamos hablando del tiempo, la temporalidad, que es muy importante en aquella época, no ahora que todo online, nos tenemos que trasladar. Inmediata. Claro. Inmediata no existe. Es decir, de mayo, recién en agosto, hubo el reconocimiento de la Villa de la Concepción a la Revolución de Mayo. Sí, ¿Hubo un reconocimiento que fue por la fuerza o estaban convencidos la élite en ese momento que estaba el cabildo de la Villa de Concepción que estaban de acuerdo con la revolución que habían hecho los del puerto, los porteños, ¿no? Sí, pero bueno, ahí nos tenemos que avanzar, o sea, nosotros nos basamos en la interpretación de los datos que nos han dejado, registro que tenemos fuente, para poder nosotros interpretar ese proceso. En realidad, en la villa había surgido al compás del reformismo borbónico. ¿Qué quiero decir esto? Para que se entienda. Al compás de la transformación que el Estado colonial había realizado. Entonces, aquellos que componían la villa eran más bien españoles o descendientes de españoles, hispanos criollos que se les llamaba, que se veían beneficiados por esta constitución de un centro urbano en la frontera. Obviamente que no están tan interesados en el proceso revolucionario de Buenos Aires porque tenían todavía vínculos y lazos con el sistema anterior. Después, con el tiempo, van a surgir ya voces que se van a levantar a favor del proceso revolucionario. Contar un poquito, digo, para contextualizar, en 1810, ¿cómo era la Villa de la Concepción? Sí, bueno, cuando se conforma la villa en 1797, se le da jurisdicción de dominio. ¿Qué quiere decir? Si bien dependía de la ciudad de Córdoba, tenía un dominio, y el dominio era más sobre la sierra que el llano, o sea, porque el llano tenía un pedacito que terminaba en lo que podría decir hoy reducción. De reducción hacia Buenos Aires, digamos, para el este, estaba la jurisdicción de la Villa de la Carlota, porque fueron dos villas muy importantes que se constituyeron en la época colonial, precisamente con esta reestructuración del espacio, porque era el lugar de tránsito, camino, como bien dice el acta fundacional de la villa, por ser tránsito preciso, pero más que nada por ubicar un espacio de dominio. Hasta acá llegó el español, o sea, más allá era otro dominio, ¿no? Podían seguir avanzando.
pensemos que el dominio posterior va a ser recién en 1869, o sea, pasó más de 50 años para que avanzara el dominio y ya forma parte del Estado independiente ese dominio. Profe, hay dos datos que a mí me llamaron la atención. Primero, ustedes rescataron un censo de la época, no me acuerdo si 1812, 1813, de habla de alrededor de 6.000 habitantes y que la mayoría vivía en la parte serrana y que muchos de los habitantes obviamente están asentados como fulanos, es decir, porque había un predominio de donde los esclavos tenían más valor que la tierra, es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, evidentemente la mano de obra es más importante que la tierra, porque mano de obra era más bien escasa, la tierra era extensa si se lograba dominar. Y vuelvo a la idea anterior que decís, pensemos que ¿por qué en la sierra había mayor población? Así, ahí tenemos dos censos que han sido riquísimos. Cuando yo empecé a estudiar sobre la región, que no sabía por dónde empezar, tomé el primer censo que se hace del virreinato del Río de la Plata en 1778, donde cual se ubica la región del Río Cuarto, dividida como en 4 sectores. Tegua, Río Arriba, que sería hoy lo que digamos San Bartolomé, Río Abajo y Parroquia del Río Cuarto. Entonces, estos sectores pertenecían ya, porque había parroquias, pertenecían, y las parroquias formaban parte de, estaban en estancias, sí, porque sí. Tenemos que pensar que todo este periodo era un espacio rural. Como nosotros estamos acostumbrados a ver la historia de Urbana Central, donde se demarcan lecciones políticas, no, acá lo tenemos que pensar como un espacio rural. ¿Sí? Y donde, ¿por qué había más población en la sierra? Porque la economía de las sierras estaba articulada hacia Córdoba y al espacio peruano. Eran estancias coloniales donde ahí había población india, que había sido población sometida a los comechingones que quedaban en la zona de la sierra, y también población, como vos lo has dicho, población esclava. O sea, nosotros tenemos tanto en el censo de 1778 como en el censo de 1813, un 8% de población en condición de esclavitud. Entonces, los españoles compraban esclavos y también tenían bajo su dominio población indígena. Y el límite, siempre pensando que el límite era la cuenca, podemos decir, del río Cuarto, y con sus ríos y arroyos. Por eso también hablamos de Santa Catalina, porque Santa Catalina en 1778 se pone un fuerte, que es el fuerte Santa Catalina, que no es lo que es ahora Olver de Santa Catalina de Olver, sino más próximo a Delia María. Para sintetizar un poquito, podemos hablar que, no sé, de una población de casi 6.000, todo lo que era la zona de la Villa Concepción, de 6.000 personas, y en la ELIP, porque ahí tiene que ver, por ejemplo, un cura, Mariano López Cobos, que está muy cerca a su calle acá donde yo estoy viviendo, por ejemplo, y me enteré quién era. ¿Y cómo estaba conformado? Es decir, la iglesia era un patrón importante en la élite, los militares eran importantes y los españoles eran importantes. ¿Cómo era eso? Claro, dentro de los españoles, o sea, porque la iglesia es importante porque es el que va a adoctrinar al indio y mantener el servicio a la población. O sea, por ejemplo, un datito así, en el censo de 1778 dice, India aprende a rezar para acristianarse. O sea, es un tema interesante, por eso el doctrinamiento que era. Y fíjate que la primera división territorial que nosotros tenemos es a partir de curatos, que antes del departamento. ¿Por qué se lo denominaba curato? Porque era atendido por un cura, que era para, entre comillas, el servicio espiritual. Y ahí la importancia de las capillas, por ejemplo, la capilla de Tegua, pero siempre que tenemos que estar, que estaba asentada en una estancia de importancia económica para ese periodo, ¿sí? Lo mismo la parroquia de Río Cuarto, y bueno, después el curato tenía su sede en Río Cuarto, por eso es tan importante. Claro. Viste que ahí hay una esquina donde en la calle entre Alvear y Colón, que sí, sí, hay una placa donde dice aquí la antigua capilla, y bueno, porque era una capillita antes de la conformación de la villa. Y con respecto al otro dato que me decís, la cuestión urbana,
Primero fueron 9 manzanas y después se transformaron a 49 manzanas. Nosotros en la villa podemos hablar de unas 400 personas que habitaban la villa, el resto era la jurisdicción, tanto en la zona de la sierra como el llano. Eso es lo que nos ha permitido ver y pensar el espacio como una región, ¿no? Y no solamente centrados en la localidad denominada villa, que se pasó a constituir en ciudad recién en más avanzado del siglo XIX, en 1875. Profe, gracias al contacto con nuestro programa, ha sido muy generosa de su parte. El saludo, por supuesto, a todos los profesionales, a los estudiantes de la historia que, buceando, nos acercan un poquito de lo que pasaba, por ejemplo, en 1810. Muy interesante la recopilación que ha hecho con un colega suyo, con el profesor Gabriel Carini. Recuérdeme el libro porque sé que está a la venta también a través de Unirío, concretamente de la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos permite leer esa historia muy interesante. Recuérdame el libro para muchos que quieran bucear un poquito más. El libro está en link en ebook, o sea que lo pueden bajar ahora directamente de la computadora. Mirá, vos me decís, me tomaste sin sorpresa. El libro creo que se llama La región del Río Cuarto, huellas y fragmentos para esa historia, o algo semejante. Sí. Es una compilación, la misma, quiero aclarar, que es una compilación junto con Gabriel Carini, de distintos becarios y de CONICET y también otros profesionales que se unieron y estamos divididos en parte. Obviamente la primer parte, que es la que yo más trabajo, que es la etapa colonial independiente temprano, como muchos le dicen, por eso, bueno, podrías responder mejor a tus preguntas. Abrazo enorme, gracias por su tiempo y su generosidad. Y bueno, seguimos pasando esta semana de mayo. Abrazo enorme. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346.